Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Patricio y te doy la bienvenida a la introducción a programación de alto rendimiento, una pequeña probadita de un curso que más adelante se va a liberar en código facilito sobre programación y computación de alto rendimiento para diferentes aplicaciones. En esta pequeña clase o en esta primera introducción te voy a hablar sobre qué es exactamente la programación de alto rendimiento y también vamos a hablar un poco de qué es la computación de alto rendimiento. Vamos a ver algunas de sus aplicaciones y también algunos de los lenguajes y de las cosas que se van a ver en todo el curso completo para que le des una probada a lo que podemos o lo que puedes aprender en este curso. Vamos a empezar con la presentación. En esta clase vamos a hablar justamente de diferentes partes que pueden ser interesantes para diferentes tipos de desarrolladores. Entonces, vamos a ver la agenda de la clase. Primeramente vamos a hablar de qué es la programación de alto rendimiento, vamos a dar una definición que te puede servir para ver si es algo que tú quieres aprender. Vamos a ver en qué casos es útil sobre todo y vamos a ver algunos ejemplos de la industria que te pueden ayudar a entender en dónde se aplica. Vamos a ver algunas técnicas utilizadas para crear programas eficientes y también que se comporten con alto rendimiento. Vamos a hablar de paralelización, vectorización, optimización de memoria, algoritmos y estructuras de datos eficientes y vamos a ver, después a hablar de algunos lenguajes de programación que se usan. Finalmente vamos a ver un pequeño ejemplito para que te des cuenta de lo que es la programación de alto rendimiento. Vamos a empezar primeramente por la definición. ¿Qué es la programación de alto rendimiento? Algunos lo definen como un arte, ya que no hay formas específicas de lograr o no hay, digamos que una receta científica completa para lograr la programación de alto rendimiento. Y aquí quiero hacer una distinción entre programación de alto rendimiento y computación de alto rendimiento que al rato lo vamos a hablar. Pero quiero que te quedes con que en esta parte que vamos a hablar, la computación o más bien el programa o el resultado del programa depende de ti y de la forma en la que hagas la programación. A diferencia del cómputo de alto rendimiento, que normalmente se define como algo que depende sobre todo del hardware o del sistema en el que lo corras. Entonces, este arte, digamos, consiste en crear programas que maximicen la eficiencia computacional o que maximicen el número de cálculos por segundo. Son dos partes de una misma moneda o de un mismo trabajo que tienes tú como programador, que es maximizar el número de cálculos, pero puede estar definido por dos cosas, por el rendimiento puro y por la eficiencia. En un momento vamos a profundizar sobre eso, pero por lo mientras quédate con esto. Lo que tú tienes que hacer como programador en la programación de alto rendimiento es maximizar el número de cómputo o el número de cálculos que se pueden hacer por segundo. Vamos a hablar de algunos lugares en los que se puede aplicar la programación de alto rendimiento. Primeramente hablemos del más común o digamos que uno de los más útiles también para la humanidad en general, que es la computación científica. La computación científica es aquella que se usa en las áreas de la ciencia para primeramente hacer descubrimientos nuevos o para hacer cálculos, para hacer simulaciones o para procesar datos justamente pensado en aplicaciones científicas, en aplicaciones que nos permitan descubrir nuevas cosas para aplicarlos o simplemente por curiosidad intelectual. Pero la computación científica es uno de los campos más beneficiados de este tipo de computación o de este tipo de programas. De hecho, para los que conozcan un poco de historia de la computación, casi la computación nació para esto, nació para atender a los científicos o a las personas que querían hacer cálculos. Después tuvo otro tipo de aplicaciones como la guerra justamente o la industria o más recientemente como los negocios, que es para lo que la mayoría de nosotros lo usamos hoy, pero podemos pensar en que la computación nació casi para atender a los científicos o aquellos que hacían grandes cantidades de cálculos con, bueno, o que necesitaban hacer grandes cantidades de cálculos. Entonces, ¿en qué lugares de la computación científica se puede aplicar se usa el cómputo o la programación de alto rendimiento? Uno de los más sonados es el cálculo o digamos que la predicción del clima. Como nos imaginamos, el clima es un sistema caótico o es un sistema que es demasiado difícil de predecir para casi cualquier sistema que hayamos creado. Entonces, como se calcula el clima es a base de simulaciones.
hay métodos modernos que ayudan a que las simulaciones no sean tan pesadas o más bien sean un poco más eficientes, pero en sí mismo el cálculo del clima requiere de muchísima computación. Requiere justamente de hacer muchos cálculos, muchas simulaciones y de probar muchos escenarios para que podamos tener una predicción más o menos decente del clima. Todos hemos tenido la experiencia justamente de que nuestro celular dice algo, pero realmente pasa otra cosa. Y esto es justamente porque nuestros sistemas de predicción no son tan efectivos como nos gustaría. Pero justamente es por esto, porque es un problema muy difícil de resolver. La programación de alto rendimiento y el cómputo de alto rendimiento nos ayudan a hacer este tipo de cálculos. Otro lugar de la computación científica donde se puede aplicar, que esto es mitad científico, mitad de industria, es en la simulación, en las simulaciones de cosas justamente. En este ejemplo, por ejemplo, estamos viendo la simulación de la aerodinámica de un avión. Este ejemplo viene directamente de la NASA y esto ha ayudado muchísimo tanto a la ciencia como a la industria, porque en vez de tener que construir la aeronave real o en vez de tener que construir el objeto real, podemos simular en un sistema que modele el mundo real cómo es que este tipo de aparatos o de objetos se comportan ya en la vida real. Entonces, eso es algo muy útil que ha ayudado a ahorrar millones de dólares o miles de millones de dólares gracias a que se tiene que o se puede simular el comportamiento de estos objetos en la vida real. Otra de las cosas a las que ha ayudado este tipo de cómputo o este tipo de simulaciones es a acelerar la innovación, porque ustedes se imaginarán que es mucho más fácil y barato construir un avión simulado que construir uno real. Entonces, el cómputo de alto rendimiento también se ocupa aquí y los cálculos de alto rendimiento. Entonces, pasamos al siguiente ejemplo que es bueno, en general el comportamiento de moléculas es algo que también sirve muchísimo a la ciencia. Sirve justamente para el descubrimiento de nuevos medicamentos o para el descubrimiento o el entendimiento de cómo se comportan las proteínas. Y esto es algo de lo que más útil le resulta a la humanidad. Entonces, este tipo de cosas que también son muy complejas de entender y de simular, son muy beneficiadas por la programación de alto rendimiento y por tener computadoras que puedan ejecutar muchísimos cálculos. De hecho, si recuerdan el premio Nobel de me parece que fue de química, fue justamente para personas que lograron avances muy buenos en el desdoblamiento o doblamiento de proteínas de los últimos años. Entonces, esto es algo que nos sirve bastante como seres humanos en general. Y bueno, este ejemplo específicamente es de proteínas y este es de moléculas en general, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene que ver con el análisis de proteínas, de moléculas del genoma humano, todo esto se lleva muy bien o más bien se beneficia muchísimo de la computación y la programación de alto rendimiento. Otra de las áreas que podría caer en cómputo científico, pero justamente debido a sus aplicaciones ya la separamos, es el análisis de datos. El análisis de datos se beneficia muchísimo de tener altas cantidades de cómputo disponible para poder crear análisis y estudiar las tendencias de grandes cantidades de datos. Todos hemos escuchado hasta el cansancio justamente que en esta época se han producido más datos que en toda la historia de la humanidad. Diariamente se producen terabytes de información que se pueden analizar para entender el comportamiento humano y para entender el comportamiento de los negocios. El análisis de esta información nos ha permitido crear cosas impresionantes que hoy vemos en uso. Una de las áreas que me gustaría destacar que más se beneficia de este análisis de datos es el área financiera. En el área financiera se tienen que analizar grandes cantidades de información para poder predecir o medio predecir justamente el comportamiento de los activos financieros. Algunas personas se benefician de este tipo de cálculos mediante, primeramente, intentar predecir algo y justamente empezar a usarlo. O también se pueden beneficiar mediante lo que se conoce como el trading de alta frecuencia o high frequency trading. El high frequency trading, aparte de predecir qué es lo que va a pasar, tiene que aplicar acciones sobre lo que acaba de descubrir. Por ejemplo, si va a descubrir que una acción va a subir o va a bajar,
tiene que hacer acciones rapidísimas. Y este campo específicamente, el High Frequency Trading, se beneficia de tener grandes cantidades de cómputo y otras cosas que tienen que ver con comunicación, pero sobre todo grandes cantidades de cómputo para poder ejecutar acciones de la manera más rápida y eficiente posible para poder beneficiarse de estos cambios. Aquí básicamente el más rápido gana, en este tipo de cosas el más rápido gana. Entonces tener unos cuantos milisegundos, incluso microsegundos de menos, bueno, justamente tener un poquito de ventaja en velocidad te puede ayudar a ganar más dinero, o justamente al contrario te puede ayudar a perder dinero, o te puede afectar para que pierdas dinero. Entonces, estos dos casos de análisis de datos, que el High Frequency Trading, aparte de ser análisis de datos pesado, es justamente computación de ejecución pesada, se benefician bastante de tener programas que sean lo más eficientes posible, pero también de tener hardware que te ayude a ejecutar muchas transacciones o muchas operaciones por segundo. Otro de los campos que más también nos han sonado hasta el cansancio, y probablemente es por lo que algunos de ustedes están aquí, es la inteligencia artificial o el machine learning en general. La inteligencia artificial se beneficia del cómputo de alto rendimiento por dos lados. Recordemos que casi todo algoritmo o toda aplicación de la inteligencia artificial tiene dos lados. Primeramente tiene el entrenamiento, en el que se consumen grandes cantidades de datos, que se parece mucho al análisis de datos justamente, para poder entrenar modelos o justamente inferir funciones matemáticas que nos ayuden a predecir después funciones, a predecir pues justamente cosas del mundo real. Esta segunda parte se llama la inferencia. Entonces ya tenemos las dos partes de un proceso de inteligencia artificial, el modelado y la inferencia. Y antiguamente, justamente el modelado era la parte cara, o era la parte que consumía muchísimo cómputo y muchísima memoria. Y normalmente la inferencia era muy barata. Vamos a hablar justamente de cómo es que en la actualidad las dos partes se benefician de tener grandes cantidades de cómputo y también programas eficientes. Entonces, uno de los primeros ejemplos que nos llega a la mente cuando hablamos de inteligencia artificial es el reconocimiento de imágenes, sea en imágenes fijas o en video. Este tipo de inteligencia artificial nos ayuda a muchas aplicaciones industriales y también nos ayuda para cosas que nos entretienen, ¿verdad? Pero para poder hacer este tipo de algoritmos se requiere consumir una cantidad ingente de imágenes que entrenan al algoritmo, justamente algoritmos de deep learning o algoritmos que tienen muchas capas de neuronas artificiales para poder, bueno, para que este modelo aprenda a reconocer los objetos. Y esto tiene dos características. Primeramente, las imágenes en sí mismas normalmente son mucho más pesadas que el texto o cualquier otro tipo de datos. Y segunda, estas imágenes están en grandes cantidades. Luego, para que este modelo aprenda, digamos, o se beneficie, no solamente tiene que consumir las imágenes una vez, tiene que hacerlo múltiples veces para cada uno de los ciclos de entrenamiento que tiene que realizar, y también para hacer fine tunings o para justamente eh, modificar los parámetros del modelo o los hiperparámetros para poder tener algo lo más eficiente posible o que se comporte lo mejor posible. Entonces, estas cantidades de datos ingeridas justamente se hacen con cómputo. Por eso es que este tipo de modelos se pueden beneficiar del cómputo de alto rendimiento. Algo que quiero hacer como una nota aquí es que si ustedes han escuchado de la historia de la inteligencia artificial, justamente pasa que se creía que las redes neuronales eran algo inútil porque en ese entonces, cuando surgieron, no se tenía la cantidad de cómputo disponible. Entonces aquí podemos ver cómo la relación directa entre la cantidad de cómputo que tenemos, es decir, el poder de cómputo, el número de operaciones que podemos realizar, está directamente relacionada con el éxito de este tipo de redes neuronales. Es decir, no se hubieran podido lograr si no hubiéramos tenido la cantidad suficiente de cómputo para poder entrenar estos modelos, hasta hace poco la parte más pesada. Bueno, sigue siendo la parte más pesada, pero vamos a ver cómo se equilibra un poquito. La siguiente parte de la que se benefician y que también es muy importante para la actualidad son los modelos de lenguaje.
o lo que conocemos actualmente como los Large Language Models. Este tipo de modelos también surgió no gracias a innovaciones en algoritmos matemáticos o cosas similares, aunque sí el modelo de transformador, que es la parte que digamos que fue la innovación fuerte, nos ayudó a lograr cosas impresionantes con los modelos de lenguaje. La parte que más nos ayudó justamente de este tipo de entrenamiento no es, digamos que un descubrimiento matemático impresionante o cosas similares, sino la forma en la que arreglamos el cómputo para poder justamente ingerir más cantidad de información. Es decir, la innovación principal del transformador respecto a cómo a lo que nos ayudó en los modelos de lenguaje es la que nos permite paralelizar la carga de información, es decir, el procesamiento de información. Antes de este modelo se tenía que hacer justamente un procesamiento secuencial de la información, y eso hacía que, pues que los modelos de lenguaje o lo que quisiéramos entender con texto dependiera de la longitud. Al poder paralelizar la carga de información mediante la tokenización especial que se hace en los transformadores, podemos ahora entrenar de manera mucho más rápida, no eficiente, pero sí mucho más rápida, a los grandes modelos de lenguaje. Y esto es justamente lo que permitió que tengamos modelos hoy como GPT-4 o como Claude Sonnet 3.5 y cosas similares, que podemos ocupar más cómputo para entrenar a estos modelos. Entonces podemos ver cómo es que están directamente relacionadas la cantidad de cómputo que podemos usar con lo bueno que son los lenguajes, los modelos de lenguaje que estamos ocupando hoy. Entonces está claro que es una de las áreas más beneficiadas. Y bueno, esta tendencia solamente va para, digamos que para la alza, porque los modelos cada vez son más grandes, cada vez se requiere que se entrenen más parámetros. Un parámetro justamente de los modelos de lenguaje es un número, imagínense un número en una red gigantesca de redes neuronales. Es un número que se ajusta con el uso, o digamos que con la información que se le va dando al modelo. Mientras más números sean y más relaciones haya entre ellos, más difícil y más cómputo se requiere para entrenarlos. Es por esto que claramente los modelos de lenguaje se benefician bastante de esto. Pero bueno, otra de las cosas que se benefician muchísimo de, del cómputo de alto rendimiento son los modelos de video que también estamos viendo surgir hoy. Bueno, los hemos visto desde los pasados 2 o 3 años, que cada vez son más poderosos y más útiles. Y justamente piénsenlo, si es difícil o si es, bueno, si consumir imágenes es costoso, imagínense consumir video. Un modelo de video como Sora justamente tiene que consumir millones y millones de horas de video para poder aprender a hacer videos similares a los que está consumiendo. Entonces, es también patente que este tipo de modelos se benefician bastante de tener mucho cómputo a su disposición. Pero ahora, justamente a diferencia de los modelos de Machine Learning tradicionales en los que la inferencia era barata, es decir, creabas un modelo que después correr era barato y que podías correr en un dispositivo incluso embebido en algo de poco consumo, por ejemplo, o algo con muy poco poder de cómputo, porque lo que te quedaba era un modelo muy sencillo que hacía cálculos matemáticos de manera muy eficiente. Los modelos generativos que estamos viendo hoy, justamente como los modelos de generación de imágenes, los modelos de generación de video y los modelos de generación de texto, ocupan muchísimo más cómputo para generar este tipo de información. Entonces, ahora también el campo de inferencia, es decir, en la segunda parte del machine learning, que es la parte en la que generamos ahora la información que nos interesa, también se está viendo muy beneficiada por tener grandes cantidades de cómputo. Si alguno de ustedes ha intentado correr algún modelo de lenguaje grande, digamos de 70 mil millones de parámetros o algo más para arriba en sus computadoras, se darán cuenta de que es casi inusable, justamente porque requieren muchísimo cómputo y muchísima memoria para poder funcionar. Entonces, mientras más eficientes sean estos programas, o mientras mejor tengamos la capacidad de cómputo en la computadora para poder ejecutarlos,
también se van a beneficiar. Hay empresas específicamente que se están dedicando a esto. Por ejemplo, Cerebras es una de ellas, es una empresa de chips o sí, de chips de cómputo que se ha ido haciendo especialista en inferencia. Tiene muchos años funcionando ya, pero ha sacado cosas recientemente para inferencia y tienen las dos partes. Tienen la parte de, primeramente, el hardware que te permite ejecutar de manera eficiente modelos, pero también tienen la parte de software. Es aquella que necesita que transformemos información, digamos, o instrucciones comunes en instrucciones específicas para estos chips. Todo esto también es programación y computación de alto rendimiento. La otra empresa, que si le quieren echar un ojito a su página, se llama Grok. Grok, no el modelo de lenguaje de Twitter o de X, como le quieran llamar, sino una empresa Grok con Q que está creando chips que le llaman LPUs, que son modelos, o más bien son chips específicamente pensados para el modelo de transformador y justamente para servir modelos como GPT-3, GPT-4, Llama o todos estos modelos de lenguaje que tenemos modernamente. Grok logra grandes cantidades de velocidad justamente o de inferencia en esos modelos gracias primeramente a chips especializados y segundo al hardware, digo perdón, al software que te permite transformar estos modelos en instrucciones específicas para sus chips. Y esto es cómputo de alto rendimiento. Entonces, esa es una de las cosas que más se están beneficiando de este tipo de cosas. Si te quieres meter en esa área, es un área muy interesante que a mi parecer es algo que va a tener muchísimo salida laboral en el futuro. Y bueno, finalmente otro de los campos que a algunos les puede interesar es el de los videojuegos. Los videojuegos también recientemente, y esto es algo que va a la tendencia en todo el software en general, es que mientras más hardware tenemos a nuestra disposición, más descuidados somos con cómo lo usamos. No nos preocupamos por la memoria, no nos preocupamos por la cantidad de cálculos que algún programa en específico va a hacer, pero en los videojuegos casi siempre esa tendencia va al revés. Digo, pueden haber excepciones, pero los videojuegos se benefician muchísimo de que uses el cómputo eficientemente. Primeramente porque puedes lograr cosas mejores y segundo porque probablemente tu videojuego pueda correr en dispositivos con menos características y tu mercado puede ser más amplio. Muchos de los videojuegos pioneros justamente se beneficiaban de esto, de trucos y de hacer cosas eficientes de la mejor manera posible para que el dispositivo siquiera pudiera correr, más bien sí pudiera correr este juego, ¿no? Entonces imagínense lo que los primeros diseñadores de videojuegos o programadores de videojuegos tenían que hacer. Tenían que hacer trucos de lo más, algunos de los más raros justamente para poder lograr que se hiciera algo decente en los videojuegos. Entonces los videojuegos es otra área que te permite aplicar esto y que también te puede interesar. Bueno, me refiero aquí a la parte de videojuegos, no específicamente ya en diseñar tú el videojuego directamente sobre un game engine, sino también tú te puedes meter en la parte de hacer game engines o cosas similares. Entonces es algo muy interesante que a mi parecer también tiene salida laboral para el futuro. Pero bueno, hablamos hace rato de que la programación de alto rendimiento se puede enfocar en dos cosas. Se puede enfocar directamente en rendimiento puro o se puede enfocar en eficiencia. Vamos a hablar de la primera parte ahorita. Cuando hablamos de rendimiento es rendimiento, digamos que crudo y es el número de operaciones. Imagínate un número de operaciones que se pueden hacer por segundo. Como te puedes imaginar o como puedes empezar a pensar, este rendimiento depende del hardware muchísimo. Depende de tu arreglo de computadoras que tengas o de tu computadora y no necesariamente depende de cómo programes tú. Entonces, esta parte de rendimiento tiene algo que ver o tiene mucho que ver con lo que se llama High Performance Computing. Si buscas la definición de High Performance Computing en Internet, te va a salir una definición específica que habla acerca de clústeres de computadoras, de supercomputadoras y de cosas similares, que son arreglos de computadoras que te permiten hacer muchísimos cálculos. Esa es una parte de la programación de alto rendimiento, cómputo que puede hacer muchas operaciones por segundo. Y no siempre tiene que ver con la eficiencia, sino tiene que ver con la cantidad.
directamente pura del número de operaciones que se pueden hacer por segundo. Hay aplicaciones de las que hablamos hace ratito que requieren este tipo de cómputo, es decir, lo hablamos en el ejemplo de los LLMs. Si tú quieres correr un modelo de lenguaje de 670 mil millones de parámetros, lo que vas a requerir es justamente un arreglo de GPUs que te permite hacerlo de manera decente. O si quieres correr una simulación del clima, vas a requerir un arreglo de computadoras que te permita hacer el número de operaciones que se necesitan. Hay otras aplicaciones del cómputo de alto rendimiento como la simulación de escenarios para organismos de defensa de los países, por ejemplo, o para inteligencia artificial, de este tipo de cosas, que requieren necesariamente un, un arreglo de computadoras paralelo que te permita hacer este tipo de cosas. Entonces, no necesariamente todo lo vamos a poder hacer en nuestra computadora, pero vamos a aprender los principios para poder verlo. Entonces, esta es la primera parte de la programación de alto rendimiento, la enfocada directamente en el rendimiento o en el número crudo de operaciones que se pueden hacer por segundo. La siguiente bueno, vamos a hablar justamente de qué características tiene este tipo de rendimiento. La primera es, pues justamente necesitas clústeres de computadoras, no una sola computadora porque no va a dar el ancho, por más que la crezcas, necesitas clústeres de computadoras para poder hacer lo que se llama computación paralela. La computación paralela también tiene que ver con un lenguaje de programación que se llama CUDA, o también puede hacer computación paralela en la nube. Puedes levantar un montón de máquinas virtuales y empezar a hacer cálculos ahí, pero necesitas justamente las técnicas para poder repartir los cálculos. También puedes hablar de arreglos de cosas específicas como de GPUs, de TPUs o de LPUs, que son de las cosas que hablamos hace ratito de la inferencia. Puedes hacer cosas específicas incluso con FPGAs, que son chips especializados en operaciones específicas. También, no necesariamente arreglos de computadoras, pero también podemos empezar a hablar de supercomputadoras, que a diferencia de un clúster de computadoras, es normalmente una computadora que se ve como una sola unidad, pero que tiene tal vez cientos o miles de cores de procesamiento. Y bueno, otro finalmente es la computación cuántica. La computación cuántica también se puede considerar computación de alto rendimiento para ciertas aplicaciones. La diferencia entre la computación clásica y la cuántica es la forma en la que tratan la información. Entonces, no necesariamente la computación cuántica va a ser muchísimo más rápida siempre que la computación clásica, pero sí nos va a permitir procesar mucha más información, digamos que de forma paralela. Entonces, estas son algunas de las cosas que te pueden ayudar a lograr cómputo de alto rendimiento, específicamente pensado como la cantidad de operaciones que puede hacer por segundo. La otra parte o la otra cara de esto es algo sobre lo que tú tienes mucho más control. Es decir, independientemente de si tú tienes un clúster a tu disposición, o si tienes una computadora cuántica que puedas rentarle a IBM o a Google, o si tienes un montón de GPUs disponibles, en esta parte tú tienes todo el control, que es la eficiencia. La eficiencia es una razón, digamos, es el número de operaciones que sacas por segundo comparado con la cantidad de recursos que tienes. A diferencia de la parte anterior, y es por eso que el curso va a estar enfocado más en esto, es que tú tienes la capacidad de mejorar la eficiencia siempre, porque depende de cómo hagas las cosas, que tus programas se comporten de manera, digamos que rápida. Entonces la eficiencia la podemos definir como qué tan bien usas tus recursos para hacer buen cómputo, para hacer una gran cantidad de cómputo. ¿Qué tipo de cosas te pueden ayudar a lograr la eficiencia? Una de ellas es el manejo de memoria eficiente, hacer y aprender algoritmos adecuados. Y fíjate que no estoy diciendo algoritmos rápidos, estoy diciendo los algoritmos adecuados para el tipo de información que vas a procesar. Entonces puede que a veces requieras un tipo de algoritmo y a veces requieras otro para la misma tarea o una tarea parecida, pero si tus datos son diferentes vas a requerir cosas diferentes. Aparte también estos algoritmos adecuados a veces no son algoritmos conocidos o no son algoritmos que todos digan que es el mejor algoritmo para la cosa, sino son cosas custom o trucos incluso que te pueden ayudar a lograr algo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de algoritmos que son truquitos para lograr información. Y estos algoritmos normalmente se logran gracias a trucos matemáticos y cosas similares.
Otra de las cosas que te puede ayudar a hacer algo eficiente es el buen manejo de la concurrencia. Hemos dicho en algunos otros lugares que la concurrencia no necesariamente es más eficiente que hacer un programa de un solo, de un solo hilo de ejecución, digamos. Pero la concurrencia te puede ayudar a, primeramente, a aprovechar mejor tus recursos que casi siempre tienes disponibles. Y segundo, hacerlo bien te va a ayudar a evitar un overhead que no te beneficia para nada en cuanto a la eficiencia. La cuarta cosa que nos puede ayudar a lograr tener código eficiente o programas que sean eficientes son las optimizaciones automáticas que hacen plataformas como por ejemplo Mojo o todo lo que tiene que ver con el proyecto que nació de LLVM que se llama MLIR, que primeramente nos permiten hacer optimizaciones y segundo nos permiten ejecutarlo en dispositivos de cómputo como GPUs, TPUs y cosas similares. Ese tipo de automatizaciones automáticas o de optimizaciones automáticas nos permiten correr de manera mucho más eficiente programas que serían muy difíciles de escribir en lenguajes de bajo nivel, hacerlos de manera sencilla y después poderlos optimizar mediante estos programas. Estas optimizaciones automáticas normalmente vienen con un costo de compilación, pero en ejecución son muy buenas para los desarrolladores y para aquellos que las usan finalmente ya en ejecución. Las optimizaciones automáticas es algo que vamos a ver durante el curso y vamos a ver cómo aprovecharlas, porque normalmente no vienen tan de a gratis, tienes que hacer cosas específicas en tu código. Otra forma de hacer optimizaciones automáticas o de aprovecharlas es mediante entornos de ejecución que permitan hacer profiling y cosas similares, como por ejemplo la máquina virtual de Java o V8 de JavaScript te permiten hacer optimizaciones de manera muy fuerte, pero tienes que también hacer ciertas cosas para poder aprovechar estas cosas como el JIT o el JIT, que te permiten hacer código que se ejecute más eficientemente, siempre y cuando lo hagas de cierta forma. La siguiente parte que nos interesa aquí es la vectorización. La vectorización es aplicar una misma operación a múltiples datos, algo que en algunos lugares se llega a conocer como SIMD, Single Instruction Multiple Data, que te permiten hacer algunos dispositivos de cómputo. Y bueno, la última nota que quiero hacer sobre esto es que si logras hacer las dos cosas, si tener algo que tenga muy buen rendimiento y que sea eficiente, vas a lograr cosas increíbles con tus programas o con tus sistemas que justamente puedan beneficiar a tu usuario o en general lograr las cosas que te has propuesto y tener mejores resultados como creador de software. Muy bien, ahora que ya tenemos claros los conceptos de programación eficiente y programación de alto rendimiento y computación de alto rendimiento, hablemos ahora de las tecnologías que te pueden servir para desarrollar esto. En esta sección vamos a hablar de algunas cosas que te pueden llamar la atención de lo que vamos a ver en el curso. Aunque no vamos a ver todo lo que mencionamos aquí, sí vamos a hablar de las cosas que te pueden servir si tú estás interesado en este tipo de cómputo y de programación. Vamos a hablar primeramente de cosas como lenguajes. Vamos a centrarnos en lenguajes primeramente de bajo nivel y segundo lenguajes que te pueden ayudar a hacer cómputo y programación de alto rendimiento sin que tengas que esforzarte tanto tú. Pero vamos a empezar justamente con lo más básico que te va a ayudar a lograr cosas eficientes en las que tú vas a tener que trabajar al máximo. Estos son los clásicos lenguajes como C y C++, que te ayudan a manejar los recursos de la manera más eficiente. ¿Te has preguntado en qué lenguajes están hechos los lenguajes, o más bien los programas que te permiten hacer cosas como, por ejemplo, procesar video, o las bases de datos en que están hechas, o cosas similares de bajo nivel que requieren muchísimo rendimiento? Pues justamente están hechos en estos lenguajes. Cosas como FFmpeg, que es una biblioteca de alto rendimiento para procesar video, cosas como SQLite o incluso algo que usamos nosotros como a muy alto nivel, pero que está hecho en bajo nivel con lenguajes de alto rendimiento como Node, te permiten usar justamente los recursos de la mejor manera posible. Aquí en esta imagen quiero que veas cómo la gran parte de Node está compuesto por C++ e incluso alguna parte por C, que son justamente el core, las bibliotecas que se encargan de la entrada y salida de datos y de manejar los threads.
están hechas en ese tipo de lenguajes justamente para mejorar la eficiencia al máximo. Bueno, también tiene bueno, Node también está hecho con JavaScript, Python y otros lenguajes, pero justamente son las partes de más alto nivel que te permiten hacer cosas ya a nivel de usuario. Entonces, justamente por eso vamos a aprender un poquito de C y C++ que te permiten manejar los recursos, digamos que a tu manera, y por eso te permiten hacer cosas de muy alto rendimiento. Otro de los lenguajes de los que vamos a hablar y que sí vamos a hablar bastante más extensamente es Rust. Rust es la alternativa moderna a lenguajes como C++, que justamente te proveen de una capacidad de programación de mayor o de más alto nivel, justamente te permiten tener más capacidades modernas como un sistema de tipos más avanzado, por ejemplo, y también tiene un diferente manejo de memoria que te permite hacer cosas justamente de muy alto rendimiento. Recientemente hay una tendencia de la que algunos se burlan, de la que vamos a hablar un poquito, pero como ejemplo de lenguajes o más bien de programas que están hechos en Rust, están los de la compañía Astral. Astral.sh es una compañía que hace tooling para Python, pero en vez de hacerlo en Python, lo hace justamente en Rust. Y lo que ha estado haciendo en los últimos años es completamente cambiar el ecosistema de Python. Ahora lo más clásico no es usar pip o justamente sus otros tooling de Python, como por ejemplo Black, que era bueno, sí, sigue siendo famoso, pero lo era más, o como FlakeTate, que te permitían hacer un linting y también te permitían hacer cosas como por ejemplo verificar por errores comunes de a veces malas prácticas o justamente errores que se cometen en Python comúnmente. Este tipo de linting que hacía FlakeTate, ahora lo haces con las herramientas de Astral que se llama una ROF. Este es su logo. ROF es esto mismo, pero hecho o rehecho en Rust y justamente te permite hacerlo de manera muchísimo más rápida, pero muchas veces más rápido. Ahorita vamos a ver una gráfica de eso. Y también está la otra herramienta que está reemplazando a pip que se llama EUB. Justamente la broma que te decía es que está la tendencia de que todo lo quieren reescribir en Rust y justo es por dos cosas. Primeramente es un lenguaje muy disfrutable por las características modernas que tiene y segundo es un lenguaje que te permite lograr un muy alto rendimiento porque se acerca mucho más al metal, digamos, bueno, que otros lenguajes como Python, por ejemplo. Algunas desventajas de Rust es que sus tiempos de compilación son bastante lentos comparados con otras cosas. Y pues justamente aquí viene el trade-off. Las características de Rust tienen que, digamos que tiene que trabajar el compilador para lograr estas optimizaciones. Y justamente esa es una de las características de algunas herramientas de alto desempeño que te voy a platicar en un momento. Otra de las cosas que vamos a ver, o que de las que vamos a hablar un poco, es de Mojo. Mojo es un lenguaje moderno muy interesante que todavía no está listo para producción, pero que podemos aprender muy buenas lecciones de cómo lo están haciendo ellos o de las cosas justamente que están logrando. Y lo puedes pensar como un Python++, en el mismo tipo de relación que tienen C y C++, es más o menos la que tienen Python y Mojo. Mojo originalmente nació como un lenguaje que quería ser un superset de Python, es decir, ser completamente compatible con Python con algunas cosas extras en el sentido o en la misma forma en la que lo es TypeScript de JavaScript. Si tú quisieras escribir JavaScript puro en TypeScript, lo podrías hacer. Justamente no aprovecharías nada de su sistema de tipos, pero podrías escribir JavaScript puro. Python, digo más bien Mojo nació así, queriendo ser con un superset de Python en el que pudieras usar Python directamente con extensiones, digamos, o con algunas características extra para mejorar su rendimiento justamente, pero, pero no les ha salido bien esa jugada justamente. Entonces, aunque Mojo comparte o más bien hereda mucho de la sintaxis de Python justamente por su sencillez, ahorita ya es un lenguaje un poquito más separado, pero justamente por eso decía que es más parecido a la relación con C++, en el que hay nuevas cosas y justamente la forma en la que operan por abajo es bastante más diferente.
¿Qué te da Moyo o qué es la ventaja sobre otros lenguajes de programación de alto rendimiento? Tiene un sistema de tipos muy útil, tiene un sistema de tipos que de verdad te ayuda a hacer cosas mejores y también tiene algo muy parecido a Rust, primeramente en el manejo de memoria y segundo también en su rendimiento. Incluso algunas compilaciones son más rápidas que las de Rust o se acercan mucho a C, pero justamente te piden mucho menos trabajo que hacerlo en C o incluso hacerlo en Rust. Aquí hay una comparación de Python. Te decía que, ¿por qué lo comparamos con Python? Porque justamente su sintaxis se parece mucho a la de Python. Entonces, hay muchas cosas que podrías hacer en Mojo que serían casi iguales a las de Python, con ese nivel de abstracción y con ese nivel de trabajo, pero Mojo es mucho más rápido. Entonces, fíjate en la comparación que está haciendo aquí. De hecho, aquí lo están comparando con C++, pero me parece que esta gráfica tiene un poquito de trampa o esta tabla, porque parece que Mojo lo está haciendo de manera paralelizada. Aún así, Mojo puede servir bastante para hacer cómputo de alto rendimiento. De hecho, Mojo pertenece a una compañía que se llama Modular, y Modular es una compañía que está haciendo infraestructura primeramente para inteligencia artificial y justamente para cómputo en general de alto rendimiento que te permita usar al máximo tanto el hardware como el software que tienes. Aunque parece que nos estamos metiendo haciendo vendor locking con una compañía que alguien se puede preguntar de dónde salió, por qué le ponemos atención con Modular. Es justamente una compañía creada por Chris Lattner. Chris Lattner es el creador de LLVM. LLVM es la infraestructura para compiladores que todos los lenguajes modernos usan. Swift lo usa, C++ moderno también lo usa. Bueno, Rust también lo usa. Entonces, Chris Lattner casi casi es el creador de los compiladores modernos, digamos. Él creó toda la infraestructura necesaria. Bueno, él y su equipo crearon toda la infraestructura necesaria para los compiladores modernos. Un nuevo proyecto justamente que salió de LLVM es MLIR, que significa bueno, es una representación intermedia multicapa. Piénsalo como una evolución de la infraestructura común de compiladores del LLVM. Es una infraestructura nueva justamente para poder aprovechar el nuevo hardware. De lo que se dieron cuenta las personas que hacían el LLVM es que la fragmentación de compiladores estaba siendo cada vez más descontrolada justamente por el tipo de hardware al que se compilaba. Entonces lo que hace MLIR es unificarla de nuevo y es por qué estamos peleándonos con hacer diferentes representaciones intermedias o diferentes dialectos o diferentes lenguajes intermedios para compilar a diferentes dispositivos, como por ejemplo para GPUs, para TPUs, para LPUs, si lo podemos unificar y justamente recibir un lenguaje de un poquito más alto nivel que pueda compilar a todo esto. Eso es MLIR. MLIR piénsalo como una infraestructura de compiladores modernos pensada principalmente en inteligencia artificial o en cosas justamente que tienen que ver con inteligencia artificial, que como tú sabes requiere un montón de rendimiento para sacar el máximo provecho de los dispositivos que tienen. Justamente eso es MLIR. MLIR te permite hacer compiladores que puedan aprovechar al máximo el hardware que tiene por abajo sin tener que fragmentar tanto los compiladores. Algunos dicen que Mojo justamente es puro azúcar sintáctico para MLIR, es decir, estás aprovechando al máximo las optimizaciones que MLIR hace usando un lenguaje sencillo que se parece bastante a Python. Y esa es la idea justamente de que también vamos a hablar de MLIR en este curso. Justamente esta es una de las gráficas como promocionales de MLIR. MLIR te permite recibir un lenguaje de representación intermedia, digamos, que puede compilar o puede producir código optimizado, justamente esa es la parte importante, para casi cualquier hardware que le pongamos, ¿no? Para hardware de AMD, de ARM, de empresas especializadas como las que hablamos hace ratito, por ejemplo, como Cerebras, para hardware de Google como los TPUs y pues todo lo que ves aquí. Otra de las cosas que tiene MLIR es que es extensible. No solamente tiene cosas como bueno, más bien, si tú quisieras crear
Imagínate justamente que estás creando tus propios chips. Podrías crear un dialecto de MLIR para hacerle plugin, digamos, para ponerlo aquí y ahora producir código optimizado para tus propios chips. Esa es una de las partes interesantes de MLIR. Entonces, en este curso sí vamos a hablar tanto de Mojo como de MLIR justamente para poder ver cómputo de alto rendimiento moderno. Bueno, otro de los lenguajes de los que vamos a hablar es Julia. Julia es un lenguaje que es un poquito de nicho porque es un lenguaje para cómputo científico y justamente la programación de alto rendimiento o eficiente se lleva muy bien con el cómputo científico, o más bien es requerida en el cómputo científico, como lo dijimos hace rato. Entonces, Julia es un lenguaje perfecto para esto porque en sus versiones compiladas, digamos, es bastante eh, eficiente justamente. Se pone con el rendimiento de C gracias a todas las optimizaciones que se hacen. Y aparte es un lenguaje de una sintaxis bastante amigable, también parecida a la de, digamos que al nivel de Python de amigable, pero justamente tiene muchas más optimizaciones y está mucho más pensado para cómputo de alto rendimiento, cómputo científico. Entonces, algunos lo resumen así. Python es C justamente con el rendimiento de C y combina todas las cosas que tienen estos logos de por aquí, ¿no? Combina, por ejemplo, Perl, Python, MATLAB, R, Ruby, incluso Wolfram matemática. Entonces, Julia o Julia también es un lenguaje del que vamos a hablar en este curso, sobre todo para los casos en los que tengas que hacer cómputo científico. Es decir, cómputo que tiene que ver con cálculos científicos o relacionados con cosas como estadística y las ciencias en general. Y bueno, otra de las cosas de las que sí vamos a hablar es de Python. Python es un lenguaje muy popular, es un lenguaje que no se distingue en sí mismo por ser un lenguaje de alto rendimiento, pero aquí hay otra burla que se hace muy comúnmente en Internet, que es a veces Python se puede pensar como un jQuery, es decir, como una interfaz fácil de usar para lenguajes de más bajo nivel, justamente como por ejemplo C++. Hay muchas formas de usar Python mediante las cuales te permiten usar bibliotecas de C++ o de C o de algún otro lenguaje que está muy optimizado. Entonces, digamos que la forma sencilla de usar estas bibliotecas es mediante Python, te presenta la pura interfaz. Durante el módulo de Mojo, durante la programación con Mojo, vamos a hablar de justamente por qué esto no es lo más eficiente que puedes hacer y cómo es que esto te rompe un poquito tu ciclo de programación, pero también puede ser una forma muy sencilla de empezar a optimizar tu código. Vamos a ver la comparación de usar Python puro, por ejemplo, que es el Python no optimizado, contra Python optimizado usando bibliotecas de C++ abajo, como las clásicas para Machine Learning, cosas parecidas. Y bueno, otras de las cosas modernas de las que vamos a hablar vamos a hablar muy brevemente de cosas como SIG, NIM u Odin, que son lenguajes que están naciendo para intentar reemplazar a C o C++. El más interesante de estos o el que más, digamos que cosas desarrolladas tiene es SIG. Vamos a hablar un poquito más de SIG, de su modelo de manejo de memoria y de su manejo de justamente de datos que permiten hacer cosas hiper eficientes, como por ejemplo lo que hemos visto con que es el otro eh, runtime de JavaScript que es muy rápido, y también una base de datos que se llama Tiger Beetle. Vamos a hablar de ellos y de cómo te permiten crear cosas muy eficientes. Y bueno, finalmente vamos a hablar de las características de estas tecnologías de las que mencionamos aquí. Entonces, hablamos varias veces de que algunas de estas tecnologías te permiten usar lenguajes, digamos que de alto nivel, y ellos por abajo optimizan o justamente aplican cosas como Just-in-Time Compilation o aplican optimizaciones que el compilador se da cuenta que tienen que hacer. También te vas a dar cuenta de que la mayoría de estas tecnologías son compiladas porque más bien permiten al compilador observar tu código y entonces hacer optimizaciones, pero nos beneficia eso justamente. El código de alto rendimiento se beneficia de que alguien lo analice y antes de que corra haga optimizaciones al máximo posible.
Entonces estas tecnologías hacen parcialmente eso, te permiten eh, usar, digamos tú, un lenguaje de nivel intermedio de alto nivel y te permiten hacer código de alto rendimiento mediante sus optimizaciones automáticas. Otras tecnologías muy parecidas más bien o más bien más cercanas a C++, simplemente te obligan a usar eficientemente los recursos, como por ejemplo la forma en la que Rust maneja la memoria, que aparte de ser bueno, de ser seguro en memoria, te obliga a primeramente a programar un poquito mejor y segundo a usar de manera más eficiente estos recursos que tienes. Y también lo mismo pasa con C o C++. Claro que puedes hacer cochinadas con cualquiera de ellos, pero normalmente digamos que las comunidades y también las herramientas que te dan te obligan a usar eficientemente los recursos. Y bueno, finalmente vamos a hablar también de otras cosas que no tiene que ver con los lenguajes, sino de cosas que proveen gran cantidad de recursos computacionales y de cómo aprovecharlas. ¿Qué podemos hacer para aprovechar las tecnologías que nos proveen grandes cantidades de cómputo? Justamente vamos a hablar en este curso de un concepto con el que te tienes que familiarizar sí o sí si quieres aprovechar todos los recursos de una máquina que tenga muchos recursos computacionales como mucha memoria, por ejemplo, o muchos procesadores. Incluso para programar CPUs y GPUs que tienen muchos cores de cálculo, necesitas aprender este concepto que es el paralelismo. El paralelismo significa ejecutar cosas simultáneamente, es decir, tienes capacidades de cómputo o capacidades físicas para ejecutar muchos cálculos a la vez, sea en diferentes hilos, en diferentes cores o en diferentes incluso núcleos de cómputo de GPUs. Para hacer esto necesitas primeramente técnicas específicas, que es si quieres que el cómputo sea realmente útil para un propósito específico, necesitas diseñar tu programa de manera concurrente. Y para aprovecharte del paralelismo, ahora necesitas otras técnicas justamente que repartan esos procesos independientes en diferentes partes de cómputo, en diferentes procesadores o en diferentes máquinas completamente diferentes conectadas por una red. Entonces vamos a hablar principalmente de dos tecnologías que te van a permitir hacerlo. La primera de ellas es CUDA. CUDA, que es específicamente de la empresa Nvidia, pero que son justamente de los GPUs más usados en el mundo. CUDA te permite justamente aprovecharte de todos los núcleos, digamos, de manera un poquito más sencilla que si lo hicieras tú de manera completamente manual. Esa es la primera de las tecnologías de las que vamos a hablar para aprovecharte del cómputo de manera masiva. Por ejemplo, del cómputo que tu GPU te puede dar en caso de que tengas un NVIDIA. Y también vamos a mencionar otras tecnologías que te permiten hacer algo pues, un poquito similar por lo menos. La siguiente tecnología de la que vamos a hablar es acerca del Message Pacing Interface, que es más o menos una tecnología que te permite hacer cómputo paralelo por medio del paso de mensajes. A diferencia de lo que ves del lado derecho, que es la computación serial, digamos, que es una tarea tras otra y a veces intercaladas entre ellas cuando lo hacemos de manera concurrente. La computación paralela es ejecutas diferentes procesos en diferentes CPUs. Hay tecnologías más sencillas que MPI o justamente que ocupan, digamos que menos recursos que MPI, como por ejemplo un scheduler como el de Elixir o el de la máquina virtual de Erlang. Pero aquí nos vamos a enfocar justamente en sistemas masivos que tienen muchísimos CPUs o procesadores independientes y justamente como el Mesa Spacing Interface, que tiene la misma idea que la máquina virtual de Erlang, te permite ocupar todo este cómputo para poder hacer cosas interesantes y de verdad aprovechar todos los recursos. Bueno, espero que este curso te parezca interesante. Vamos a hablar de muchas tecnologías y vamos a hablar de técnicas, justamente como algoritmos, cómo aprovechar bien la memoria y vamos a tratar conceptos generales que se van a ir repartiendo, vamos a ir hablando de ellos durante los diferentes módulos que te van a servir mucho para crear programas más eficientes que justamente ocupen las dos características que dijimos. Primeramente te hagan hacer con programas que
aprovechen mejor los recursos que tienes, sean pocos o muchos, y que te permitan hacer cosas más rápidas, en pocas palabras. Y también cómputo que te permita, o más bien programas que te permitan aprovechar al máximo todos los recursos que tienes, justamente mediante técnicas de programación paralela o cosas similares. Espero que este curso te emocione y nos vemos pronto.